y hoy voy a estar acompañándolos nuevamente en esta serie de lives dedicados al tema de Autodesk Vault. Para quienes han estado conectados en el tema, los dos live anteriores, es más fácil comprender o seguir el hilo de lo que hemos venido trabajando. En el primer live estuvimos trabajando acerca de las capacidades de Autodesk Vault en términos teóricos, o sea, en términos generales de lo que la herramienta puede hacer. En el segundo live estuvimos viendo capacidades de Autodesk Vault Basic, que es el que viene de forma gratuita con cualquier licenciamiento de Autodesk que ustedes tengan, o sea, un licenciamiento de una colección o de un software específico, llamémoslo Autodesk, AutoCAD, Inventor, entre otros. Y el día de hoy vamos a estar viendo las capacidades, enfocándonos a las capacidades más importantes de Vault Professional. Entonces, reitero, nuevamente les doy la bienvenida a quienes han estado participando de estos live y a quienes por primera vez se conectan. Hoy voy a estar haciendo una demostración charlada, no voy a estar con ninguna presentación de PowerPoint ni nada de eso, sino que voy a estar haciendo una demostración apoyado como ejemplo en el software Inventor. Entonces, voy a estar trabajando con una serie de actividades rutinarias de Autodesk Vault, precisamente para destacar las bondades de tener integrado el trabajo con Autodesk Vault. Cabe contarles que esos procedimientos se extienden a cualquier tipo de archivos, llámense archivos de AutoCAD, archivos de Revit, archivos de Navisworks, entre otros, inclusive archivos de terceros como archivos de Creo Parametric o de SolidWorks. Entonces, actualmente hay una lista, se puede consultar, y si ustedes desean les podemos compartir una lista vuelta de correo si están interesados en el tema de los software compatibles o software integrados con Autodesk Vault. Yo les contaba en días pasados que Autodesk Vault maneja cualquier tipo de archivos, o sea, yo puedo subir aquí un PDF, una foto, el archivo que yo quiera, pero hay archivos que comparten unas propiedades especiales o permiten indexar propiedades personalizadas y una interacción directa con el programa desde el mismo software como Inventor. Entonces les mostraba que hay una pestaña con la instalación de Vault. Con la instalación de Vault hay una pestaña que se integra tanto con los programas integrados de Autodesk como programas de terceros como Office o programas de terceros como SolidWorks o Creo Parametric, entre otros. Pues hay una lista. La lista se las puedo compartir para no ponerme aquí extenso con listas. Entonces, la idea del trabajo de hoy, como les decía, es hacer una demostración en vivo, compartida con todos, conversada, en la cual mi intención es mostrar beneficios, mostrar bondades. O sea, más que mostrar que manejo el programa, más que manejo cualquier cosa, o sea, el fondo es mostrar bondades del programa, funcionalidades con las que puedo trabajar en el programa, y voy a estar escuchando, vamos a estar tomando nota de las preguntas que ustedes nos hagan en el chat para al final de la demostración contestar algunas de esas preguntas. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, o lo que voy a estar haciendo el día de hoy, y al final pues con mis colaboradores de IAC manejando la parte de preguntas. Listo, entonces vamos a comenzar. Conectando con el tema que veníamos trabajando, entonces voy a partir de la misma bóveda, a partir de los mismos archivos, voy a estar mostrando funcionalidades que son exclusivas de Autodesk Vault Professional. La dinámica de instalación, cuando yo estoy hablando de Vault Professional, yo primero instalo todo lo que tiene que ver con software CAD y luego instalo Vault Professional Cliente en los usuarios. Entonces, después de que yo instalo el Professional Cliente en los usuarios,
yo garantizo que el add-in de Volt queda disponible en el programa. Dependiendo de cada programa, hablando como ejemplo Inventor, AutoCAD, puede que sea necesaria una configuración adicional. Por ejemplo, en Volt, en Inventor, hay una necesidad de una configuración adicional que va en los términos de proyecto. Yo debo determinar un proyecto tipo Volt, miren con lo que estoy mostrando acá. Este proyecto tipo Volt debe tener una configuración especial para poder trabajar con el Working Folder. El Working Folder es la carpeta local de mis archivos mapeados localmente desde la bóveda. También debo tener una configuración aquí en Access donde yo tengo mapeadas las rutas de las carpetas más importantes, que son la carpeta de proyectos, la carpeta de bibliotecas del centro de contenidos y carpeta de componentes estándar si manejo carpeta de componentes estándar. Esta última es opcional. Y aquí adicionalmente hay una carpeta de biblioteca llamada carpeta de imágenes, es una también opcional. Entonces, obligatoriamente tiene que estar mapeada una carpeta de proyectos y una carpeta de centro de contenidos. El resto son opcionales que se pueden mapear desde acá. Una vez mapeadas en uno de los usuarios y compartido ese proyecto a todos los usuarios, no hay necesidad de mapearlo en cada equipo. Solamente hay que hacer esa tarea una sola vez en un usuario, haciéndolo con privilegios suficientes de usuario para poder editar el proyecto y hacer esos cambios. Listo. Simplemente después de que se hacen los cambios y no solamente con el proyecto, sino con todos los archivos de configuración, después de hacerlos, la rutina que hay que hacer es hacer simplemente un check-in y en el check-in, dentro de la carpeta de proyectos, decirle a todos los usuarios, por favor, háganse un get del archivo. Listo. Entonces es muy sencillo configurar, se hace una sola vez para el proyecto y se configura a todos los usuarios. Listo, creo que cubierta esta parte introductoria. Ahora vamos ahora con la parte importante de la demostración que tengo planeado hacer con ustedes el día de hoy. Entonces, esta carpeta, esta bóveda es una bóveda de pruebas que he ido adaptando a mis necesidades, en las cuales hay unos archivos por defecto, son de una demostración base, y los he ido alimentando con cositas mías. Listo, entonces aquí hay una carpeta que se llama Data. Esta carpeta Data tiene un archivo que se llama Backhoe, que es un brazo de una retroexcavadora y al cual le he configurado unas propiedades personalizadas de cliente y de orden de producción. Para quienes estuvieron en el webcast, en el live pasado, se dan cuenta que trabajamos con algo de propiedades. Las propiedades se pueden trabajar a nivel de Volt Basic o de Volt Professional. Vamos a comenzar ahora con una funcionalidad importante que es Copy Design. Entonces, todos ustedes, si son usuarios de Inventor o si son usuarios de cualquier programa CAD, han tenido la necesidad de copiarse de un proyecto antiguo para un proyecto nuevo. Entonces, digamos que yo tengo, en este caso, una retroexcavadora. Esa retroexcavadora tiene una parte de la retroexcavadora que es el brazo y el cliente A, por decir el cliente A, volvió y me hizo un pedido, pero entonces este pedido me lo hizo con unas características sobre un pedido que había hecho en un periodo anterior. Yo encuentro que yo, para trabajar más rápidamente el proyecto para este cliente, puedo basarme en el proyecto anterior y puedo arrancar desde esa base. Entonces, si yo no tengo Volt, mi solución es recurrir al Design Assistant que tengo dentro de Inventor. Entonces, no sé si ustedes lo han utilizado, pero en Autodesk
aquí en mi carpeta de instalación en Autodesk Inventor, en este caso 2019, que es el que tengo ligado con Volt, tengo el Design Assistant. El Design Assistant es un programa aparte a Inventor que me permite hacer un copiado efectivo o eficiente de diseños. No sé si ustedes son conscientes que en Windows, cuando yo hago un copiado de un proyecto existente, al renombrar archivos que pertenecen al ensamble, se pierden la liga o se pierde el vínculo de ese archivo con el archivo papá, llámese subensamble o llámese plano. Entonces el Design Assistant me permite hacer un copiado eficiente teniendo en cuenta la indexación que me permite el proyecto del archivo de Inventor. Ese Design Assistant funciona bien, pero Volt funciona mucho mejor, o sea, abismalmente mejor. Entonces, digamos que yo voy a hacer un nuevo proyecto para este ensamble y este ensamble, digamos que yo aquí en este ensamble puedo chequear y digo que es utilizado por el plano papá, plano IDW. Entonces yo digo, bueno, jerárquicamente el plano es más importante, entonces digamos que desde acá voy a ejecutar la tarea de un copiado. Entonces voy a lanzar un copy design. El copy design de una vez me lista todos los archivos relacionados con este plano. Entonces tengo el ensamble y todo lo que tiene, todo lo que usa este ensamble. Entonces cuando yo hago copiado de un proyecto, yo tengo que tener en cuenta qué voy a hacer, o sea, qué quiero hacer. Entonces en este caso yo quiero, o el cliente me dice, bueno, yo quiero que usted me haga un proyecto. En ese proyecto yo quiero que utilice la misma referencia de producto de la retroexcavadora que le hice en el pedido pasado, pero quiero que la pala de la retroexcavadora no venga en el acabado tradicional, sino que venga en un acabado especial. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que la flota o el juego de retroexcavadoras tengan una entidad corporativa de acuerdo al proyecto minero que estamos desarrollando en tal sitio. Listo, me estoy imaginando cualquier cosa. Listo, entonces yo aquí tengo la posibilidad de copiarme lo que necesite y de reutilizar lo que necesite. Entonces, acá en esta ventana de gestión de copiado, yo puedo ir por diferentes zonas. Entonces, una zona está destinada a la ruta donde quiero que queden guardados los archivos nuevos. Otra está destinada a la gestión del renombramiento y otra a la ubicación. Entonces, cuando yo tomo un archivo que estoy copiando, ellos por defecto, miren por ejemplo acá en la parte de zonas, miren que en la parte de copiado no hay nada y en la parte de reutilización está todo. Entonces yo debo determinar de entrada, se me voy a ubicar aquí en la parte de carpetas y en la parte de que quiero reutilizar, yo quiero hacer unos cambios particularmente en el nombre del proyecto, en el código de la orden de producción y un cambio de textura en uno de los componentes. Entonces yo voy a copiar porque va a cambiar la información ya sea de propiedades o geométrica en el plano, en el ensamble y en uno de los componentes. Entonces escojo el plano, escojo el ensamble principal y me desplazo al componente que va a sufrir un cambio. Entonces con control presionado selecciono todos tres y le voy a decir que los voy a copiar. Y además que les voy a decir que los voy a copiar, voy a decirles que los voy a copiar a un lugar especial. Entonces, si les doy copiar, los copio en la misma carpeta de ubicación. Si les doy copiar a, voy a determinar un lugar nuevo para guardar este proyecto. Entonces voy a darle copiar a. Tengo una carpeta, una visualización de todas las carpetas de la bóveda.
disponibles desde el proyecto y yo digo, bueno, en la carpeta Data, que es la carpeta principal de proyectos, voy a crear una nueva carpeta y voy a decir aquí retro excavadora y pongámosle P2, proyecto 2, listo, y démosle clic, ok. Por aquí aparece la nueva carpeta. Listo, entonces esta nueva carpeta aparece como destino de los archivos que estoy copiando. Listo, entonces esa parte ya quedó lista. Vamos ahora al nombrado de los archivos. Miren que el nombrado por defecto utiliza lo que se llama copia de el nombre del plano que tenía anteriormente. Entonces digamos que yo quiero gestionar el nombrado de los archivos. Por defecto me pone un prefijo de copia de. Entonces el prefijo yo voy a eliminar cada uno de esos prefijos y más bien me voy a ocupar de poner unos nombres. En este caso voy a poner unos nombres relacionados con el proyecto. Entonces voy a poner acá retro excavadora. Este es el ensamble. Brazo. Y voy a ponerle P2. Listo. Voy a ponerle aquí P2. El plano voy a llamarlo exactamente igual. Voy a copiar este nombre y lo voy a pegar acá. Se va a llamar exactamente igual. Y este sí le voy a poner aquí pala retro excavadora P2. Yo puedo utilizar un esquema de nombramiento de acuerdo a un estándar. Es más, puedo determinar un estándar de nombrado de archivos automático desde el mismo Word Professional. En este caso estoy haciendo renombramiento manual, pero yo podría utilizar un renombramiento automático, o sea, utilizar una codificación automática proveniente de un esquema de nombrado. En este momento acabo de determinar los nuevos nombres para los archivos. Entonces, cuando tenga lista la ruta, tenga listos los nombres, tengo lista la gestión, que también la puedo hacer con botón derecho acá, que fue lo de decir copiar o reutilizar. Entonces yo aquí veo las zonas de copiado, reutilización o reemplazo, porque yo también puedo decir que tengo otros componentes guardados en la bóveda y entonces la configuración del nuevo ensamble la puedo hacer a partir del reemplazo de componentes de una vez a la hora de hacer la copia. Entonces me evito la gestión de abrir el archivo de Inventor y hacer un reemplazo con componentes existentes, sino que aquí puedo hacer toda la gestión de copia, reutilización, reemplazo y exclusión y remoción de componentes. Entonces puedo crear una configuración de ensamble totalmente diferente a partir de una copia de ensamble. Esto es mucho más efectivo y mucho más productivo que hacer una copia de archivos directamente en Windows, porque me tengo que ocupar de muchas más cosas. Aquí me estoy ocupando de todo, de la ubicación, de la indexación, que es lo más importante, del nombrado y de la gestión de qué utilizo, qué reutilizo, qué copio, qué reemplazo, qué excluyo y qué remuevo. Entonces tengo toda la gestión del archivo a la hora de hacer un copiado. Esto les puedo asegurar que toma mucho menos tiempo que hacer una copia de Windows y luego lidiar con renombramiento de archivos, con rutas, con todos los problemas que se pueden generar. Listo, y como les contaba, cuando no existe Volt, la única solución posible es el Design Assistant, que viene con la instalación de Inventor. En este caso, el ejemplo de Inventor. Listo. Entonces, este ejemplo que estoy tomando en este caso, puedo extrapolarlo a otros programas. Hablando de AutoCAD, estaría hablando de un archivo base
y de todas las XREF o referencias externas del archivo. Si estoy hablando de un archivo de Revit, estaría hablando de un archivo completo de proyecto. Entonces no habría tanta gestión de archivos o archivos referentes, pero en el caso que hubieran imágenes referenciadas o alguna cosa así, también se manejarían como referencias acá en en esta gestión. Entonces todos los archivos pueden tener referencias a otros de una manera jerárquica como padres e hijos o simplemente mediante la jerarquización de referencias de la referencia de la referencia, en el caso que haya más de una, y toda esa gestión se puede hacer aquí en esta ventana. Listo. Una vez tengo lista toda la gestión, yo puedo hacer simplemente una ejecución de crear la copia. Se genera la copia de los archivos en la carpeta seleccionada. Entonces puedo cerrar aquí esta ventana de gestión y puedo desplazarme a la carpeta retroexcavadora P2, que fue la que acabo de crear, y miren que aparecen los tres archivos en cuestión. Eso no quiere decir que no utilice los archivos del ensamble. Entonces, por ejemplo, este ensamble, si yo miro qué usa, perdón, aquí estoy donde es usado, qué usa, puedo ver que utiliza los mismos archivos de la carpeta de donde fueron copiados, que son todos estos. Entonces, ese es un esquema de pensamiento que hay que revisar al interior de la empresa cuando yo implemento Volt. Yo no necesito tener todos los archivos en cada proyecto, suponiendo que los manejo por carpetas. Si yo no los manejo por carpetas, simplemente todo me va a quedar en la misma carpeta, en este caso proyectos, en este caso backhoe, todo lo que yo, como yo lo nombre, pero es indiferente para Volt. Si yo tengo los archivos base de este proyecto acá y los que son comunes permanecen en la carpeta origen, igual cuando yo los voy a manejar desde Inventor, este ensamble va a llamar todo lo que se reutilizó. Entonces, eso permite una eficiencia gigante porque los archivos no están duplicándose y duplicándose y duplicándose eternamente con cada copia de proyecto, que es lo que uno hace por miedo a perder vínculos cuando hace una copia desde Windows, sino que la información se utiliza eficientemente, donde lo que se reutiliza está en una sola ubicación referenciado a al archivo papá, y lo que se copia está debidamente renombrado y ubicado donde debe quedar ubicado, de acuerdo a las políticas de nombrado y almacenamiento de cada empresa. Entonces, después de que yo tengo esta retroexcavadora, yo puedo pasar tranquilamente a Inventor. En Inventor estoy logueado. Voy a darle clic aquí en abrir. Y, perdón, aquí en abrir no, en abrir desde la bóveda. Y por acá me voy a cargar la carpeta Data. La carpeta Data. Voy a desplazarme hasta la carpeta retroexcavadora P2, que es la que yo acabo de nombrar. Y tengo los archivos principales. Entonces, digamos que voy a abrir el plano. Entonces voy a darle a abrir y voy a hacerle checkout a todo. Cuando le hago checkout a todo, miren que estoy sacando tanto el plano como todos los hijos, ensambles y partes. Es conveniente siempre llenar los comentarios. De esa manera, yo garantizo que haya una rastreabilidad del proyecto, o una trazabilidad del proyecto. En el sentido que quien ve el historial de qué ha pasado conforme las versiones avanzan, no tiene que ponerse a revisar el interior del archivo, sino que puede leer qué ha pasado con el archivo conforme se hacen los cambios. Entonces, es una buena práctica llenar siempre los comentarios cuando yo hago un checkout. Esto lo puedo hacer en el momento de hacer checkout o justo antes de hacer check-in, que es llenar los comentarios, que es una de las propiedades de archivo que se puede revisar al interior de Volt. Entonces voy a darle clic en OK. Le digo sí a todo, a los archivos que estoy aquí sacando en esta ventana de gestión. Y tengo el proyecto. Entonces el proyecto tiene una ventanita en la que me dice, bueno,
La OP para este proyecto no es la anterior, no es la I0024, sino que es la I60. Listo. El cliente, en este caso, es el mismo, JCCNC, que me hizo otro pedido. Y en el código, como cambia el color de una de las referencias, digamos que es el 27, 25, 48. Listo. En el código inventario. Entonces, ¿yo qué acabo de hacer? Acabo de cambiar las propiedades que me permiten clasificar el archivo dentro de Volt. A su vez, me permite identificarlo casi que como una etiqueta de proyecto, que se logra mediante diferentes variables en las empresas que ya existen antes de Volt, como orden de producción, como código de inventario, código SAP si me refiero a subcomponentes o componentes que son inventariables o vendibles, cosas de ese tipo. Y una vez tengo el proyecto, entonces me encargo de cambiar esos datos. Esos datos están ligados a la información de producto. Entonces digamos que yo doy un guardado acá. Y en este guardado ya no me estoy ocupando del proyecto como tal, sino me estoy ocupando eh, del plano, de la información de propiedades del plano. Listo, entonces aquí pongámosle otras personas que están encargadas de revisión de este proyecto. Vamos a darle clic en OK. Listo, y esta información ya la llenamos previamente. Yo la tengo automatizada para que se ejecute tanto cuando abro el archivo como cuando lo estoy guardando, para que sea una tarea justo antes de guardar. Listo. Bueno, en lo que tiene que ver con el guardado del archivo, entonces ya quedó listo. Ahora vamos a enfocarnos en otra tarea, que es la tarea de la administración del ensamble. Entonces, si estamos hablando de la administración del ensamble, me voy a pasar acá al objeto como tal del cual estoy documentando. Y particularmente el componente del cual hice copia, o sea, el cual va a tener una variación. Entonces, diga, esta pala. Entonces, esta pala la voy a abrir. Y esta pala que voy a abrir, voy a hacerle un cambio. Entonces, este cambio lo voy a hacer a nivel de textura. Voy a buscar una textura que me sirva. Entonces, yo puedo tener una textura con base en un material existente, o puedo añadir un nuevo material en términos de textura, no en términos de material en sí, sino de acabado, la parte visual. Entonces voy a desplazarme aquí en materiales plásticos, tomar un material de estos de color. El material que tengo en términos de color, acá agregar, vamos a ver que lo vea, estoy medio ciego. Bueno, acá vamos a editarlo y digamos que va a ser que el color va a ser un verde limón. Listo. Listo, entonces este verde limón, en la apariencia voy a editar el color y digamos que le pongo un verde limón. Listo. Le doy clic en Apply OK. Este material, si quiero que quede disponible para la plantilla,
debo hacer un renombramiento y guardado nuevamente de la plantilla para que esté disponible entre los materiales del documento, o si quiero tenerlo disponible en todo momento para cualquier tipo de plantilla, la recomendación es añadirlo a favoritos. Espérate, cambiemos el nombre aquí en la parte de, no sé en qué parte está otra vez, aquí en la descripción, pongámosle verde limón, a ver si de pronto no me saca ese mensajito que me sacó hace un momento. Verde limón personalizado. Y démosle clic aquí en OK, Enter. Save Edit, sí. Listo. Entonces, busquémoslo otra vez por acá. Aquí está. Smooth Navy. Keep. No sé en qué momento, en qué parte del nombre sigue como conservándome el nombre original. Simplemente le digo que me conserve ambos y le voy a poner una especie de consecutivo al original. Listo. Aquí yo tengo entonces este material disponible para cualquier otra plantilla que no utilice o cualquier otro documento que no utilice la plantilla base. Entonces que no tenga toda esta configuración. En este momento este material queda a nivel de el documento actual, no queda a nivel de plantilla. Entonces, si yo quisiera que quedara a nivel de plantilla, me toca editar la plantilla base de creación de nuevos documentos y ponerlo disponible acá en esa plantilla. ¿Para qué documento? Y como les dije, lo puse en favoritos para que quede disponible desde Inventor para añadírselo a cualquier material. Entonces yo aquí en esta parte le digo a favoritos y en favoritos me van a aparecer los que yo he guardado como favoritos. Entonces esta lista va a estar independiente de la plantilla que yo esté utilizando. Es importante para definir de forma genérica texturas, perdón, texturas y materiales disponibles en todo momento, sin importar si la plantilla ha sido configurada o no, para utilizar esos materiales. Listo. Entonces, una vez tengo esto, yo voy a seleccionar el documento, esta parte, y voy a darle a este y le voy a decir añadir a la selección. Y OK. No ha sido reemplazado. Entonces, ¿qué pasa con este material? Este material fue texturizado a nivel de operaciones, de features. Entonces, para que este material se vea, aquí se alcanza a ver en esta parte interna, pero para que se vea del todo, yo voy a desplazarme a donde tengo el control de materiales. Y aquí en materiales aparece un botoncito que se llama Clear. Clear lo que hace es remover la textura existente en otros niveles. Entonces ya permite que la textura asignada de forma a nivel de componente se resalte. Entonces este componente estaba texturizado en otro nivel, a nivel de operaciones. Entonces esto hace un override sobre el que esté en el material. Entonces cuando tengas inconveniente y quieran empezar de cero, es conveniente que a la textura que tenga para empezar de cero y borrar todo lo que hay, le dan clear, escogen el componente completo y lo que hacen es remover todas las texturas que están aplicadas previamente. Pueden haber también rezagos debido a la versión. Cuando son texturas aplicadas en versiones de Inventor 2013 hacia atrás, es casi que obligatorio hacer una limpieza porque la forma como texturizaba hasta esa versión es diferente a como texturiza ahora. Entonces ya eso es una explicación que va un poquito más allá, pero no cabe dentro de lo que estamos hablando el día de hoy. Bueno, entonces yo tengo esto acá, ya tengo aplicada la textura, guardo, cierro. Tengo mi retroexcavadora con mi nueva identidad, eso es simplemente un ejemplo. La idea es que pues se supone que toda la retroexcavadora fuera de otro color, lo que fuera, pero simplemente un ejemplo para mostrarles que yo puedo generar a partir de un proyecto copiado, reutilizando unos componentes y renombrando los que van a tener cambios a nivel de propiedades y a nivel de geometría o texturizado, los planos de otro proyecto diferente, sin afectar los anteriores y haciendo un copiado efectivo y rápido del componente que voy a reutilizar. Entonces aquí simplemente guardo, hago un check-in, a nivel de Volt voy a hacer un check-in del ensamble,
como ya el comentario ya fue hecho, entonces no hay que hacer nada. Voy a decirle que se mantengan en checkout. Y voy a cerrar el ensamble. Ahora voy a hacer un check-in, pero a nivel del plano. Como ya se hizo el del ensamble, este va a operar un poquitico más rápido. Entonces acá check-in. Voy a decir que todos los archivos sean cerrados y guardados. Es algo normal que pasa en Bolt, que a veces por alguna situación de edición Bolt no alcanza a cerrar los archivos. Entonces simplemente saca una especie de ventana que se ve como un error, pero es normal. Miren acá. Si me lo deje cerrar. Aquí en este caso, efectivamente lo cerró. O sea, cerró. Entonces, la operación de Bolt es check-in y cerrar. A veces, por alguna razón, se quedan algunos archivos abiertos. Es totalmente normal. Simplemente eso va a evitar que se puedan borrar localmente. Entonces, toca hacer el borrado manual. Pero son cuestiones de la edición. En este caso, fue totalmente satisfactorio. Y cuando yo aquí actualizo, entonces en la retroexcavadora veo que la retroexcavadora en términos del plano, aquí en el historial tengo dos versiones con los cambios efectuados y la tengo lista para trabajar, o sea, con la nueva identificación. Entonces, eso es el tema de copiado eficiente, o sea, hacer un copy design dentro de Volt. Ahora vamos a ver otra de las funcionalidades de Volt. Otra de las funcionalidades que se permite trabajar en Volt es la gestión del ciclo de vida de los archivos, lo cual es muy, muy importante. El ciclo de vida de un archivo dentro de su proceso creativo y uso hay una fase en el cual el archivo se está desarrollando, o sea, mientras la persona que lo modela está modelando el prototipo digital. Hay otra fase en la cual se hace la documentación del archivo que puede estar paralela o en tareas consecutivas conforme se hace el modelado. Toda esa fase es una fase de creación. Es una fase donde el archivo normalmente está en un estado con un nombre parecido a este, que es trabajo en progreso. Mientras el archivo está con trabajo en progreso, yo puedo en su estado, o sea, en este state que yo veo acá, yo puedo, determinar quiénes pueden editar el archivo, quiénes pueden ver el archivo y quiénes no pueden ver el archivo. Entonces, cuando yo estoy modelando y generando la documentación, es conveniente que quienes participan en ese proceso creativo puedan ver los archivos, pero quienes revisan y aprueban todavía no. O sea, quienes aprueban el proyecto, no, todavía no está terminado como para pasar a un estado de manufactura. Entonces todavía no es conveniente que vean los archivos. Entonces, los estados del ciclo de vida me permiten, primero, hacer un control de quiénes ven la información. Segundo, proteger la información misma. Mientras un archivo está en progreso, quienes pueden editarlo pueden hacer cambios sobre los archivos, pueden modificar cosas, crearle nuevas cosas, entre otras cosas. Pero cuando el archivo está en un estado liberado, que es el otro tipo de estado que se puede manejar dentro de Volt, en un estado liberado lo normal es que todos puedan ver, pero nadie puede tocar. O sea, todos pueden revisar, todos pueden abrir el archivo, sacarse copias, pueden lo que sea, pero nadie puede mover una coma, nadie puede mover una propiedad, nada, cero. Es un estado ideal para que el archivo en un estado liberado, es un estado ideal para que se vaya a manufactura. De esa manera, quienes están fabricando saben que no les van a mover nada. Y que cuando el archivo está liberado, y está liberado desde la fecha, digamos, desde hoy, desde el 13 de junio, él puede leer en Volt y saber que ese archivo ha estado intacto desde el día que se aprobó para manufactura. Entonces, se fabrica con base en esa aprobación. Entonces, es una forma de que quienes modelan están tranquilos porque el trabajo que realizaron nadie se los va a editar. Y quien fabrica sabe que fabrica con tranquilidad
con base en lo que les fue liberado. Entonces, no hay problemas con base en documentación obsoleta, cambios de última hora sin aprobación, no conformidades en la manufactura debido a desorden en información diferente, porque hay un plano en planta aprobado y hay un plano desde diseño que es diferente. O sea, todo ese tipo de desinformación que se genera debido a la mala gestión de la información se corta de raíz. Entonces es muy importante los estados del ciclo de vida. Ahora les voy a contar un poquitico más eso cómo es. Yo dentro de Volt tengo la posibilidad de configurar estados, perdón, ciclos de vida de los archivos. Entonces, el programa por defecto trae unas rutas o unos flujos de manejo de archivos en un ciclo de vida. Entonces, hay uno que se llama proceso básico de liberación de archivos que tiene 4 estados: trabajo en progreso, un estado que es para revisión, un estado deliberado y un estado obsoleto. Listo, entonces en el estado en trabajo lo ven quienes están editando, ta. Luego, quienes terminan lo someten para revisión y lo pasan a un estado donde quienes revisan el archivo y lo aprueban hacen todo el proceso de revisiones porque algo quedó como no era, porque hay que poner mejor información de documentación, lo que sea. Una vez esta fase queda lista, se pasa a un estado liberado. Entonces, miren que hay dos tipos de estado independientemente del nombre. Miren este estado. Todo el mundo puede hacer lo que quiera con el archivo. En revisión, también. En el estado liberado, miren que es diferente. Todo el mundo puede ver, pero nadie puede editar. Y nadie es nadie. O sea, cuando yo hablo de everyone en usuarios, es toda la base de datos que está metida dentro de Volt. Entonces yo puedo administrar todo esto. Y en obsoleto también es un estado donde ya no está en el radar de nadie, sino que son archivos de proyectos que se han ejecutado y en algunas configuraciones de empresas es conveniente tener un estado del ciclo de vida obsoleto porque son archivos que ya se ejecutaron y que no deben estar en el radar de los que están para revisar o para trabajar o para ejecutar. Entonces ya se ejecutaron, pasan a un estado obsoleto para tenerlos en cuenta por si se crean nuevos proyectos con ese cliente o con ese tipo de producto, lo que sea, poder tomar esta información, hacerle un copy design y volver a comenzar un proceso nuevo con otro archivo. Entonces, estos estados son configurables y dependiendo de cada cliente, nosotros estamos en la capacidad de configurar diferentes formas del ciclo de vida y dependiendo del estado del ciclo de vida, yo puedo poner unos controles genéricos o específicos, donde decir, por ejemplo, en este estado liberado, en el que es liberado, no se puede hacer ningún cambio, pero en un estado que no sea liberado, sino normal de trabajo, yo puedo poner controles donde unas personas no pueden hacer nada y otras personas sí pueden hacer algo. Entonces, por ejemplo, un estado de aprobación. Las personas que aprueban pueden de pronto editar el archivo del plano y poner una firma por medio de una etiqueta guardada en la carpetica de bloques de notas del plano para que le pongan una etiqueta de aprobado firmada por la persona que lo está revisando y lo pase de un estado de revisión a un estado deliberado. Entonces, eh, esa es la figura de los ciclos de vida. Entonces, por ejemplo, este archivo ya fue editado por mí, en este caso, y yo lo quiero pasar a un estado diferente. Entonces yo digo que
quiero cambiar el estado del ciclo de vida. Aquí me dice que está en este estado. No tengo estados disponibles. Aquí un momentico. Aquí. Entonces, en este momento está adjunto a un estado de trabajo en progreso. Listo. Y digo que lo voy a someter a revisión. Y voy a decirle clic en OK, pero además, miren que me llevo los archivos dependientes en esta selección. Vale, clic en OK. Entonces miren que tanto el archivo principal como papás e hijos, en este caso de selección, no me toca escoger cada uno de ellos para pasarlos a revisión, sino que todos son sometidos a un estado de revisión donde alguien va a hacer algo de chequearlos para pasarlos a un estado liberado. Cuando la persona los haya revisado, va a tener los privilegios. Esos privilegios de poderlos cambiar de estado residen en los permisos que yo le haya dado a la persona para poderlo hacer. O sea, no todo el mundo tiene permiso de cambiar de un estado al otro. Muchas personas no van a tener permisos para pasarlo de un estado al otro porque no les compete esa función. Entonces, aquí en el cambio de estado no van a tener disponibles, o sea, no les va a aparecer nada. Y cuando tenga el archivo esté fijo o ligado a un ciclo de vida, yo lo ligo mediante una figura que se llaman categorías, que son estas bolitas que ustedes ven acá. En este momento estos archivos están con una especie de libertad porque no están amarrados por defecto a un ciclo de vida. Cuando yo los amarro mediante la figura de categorías, van a estar siempre ligados a un ciclo de vida. Entonces la gente no va a poder decir que hay que utilizar un ciclo o el otro, no. Simplemente están ligados a un ciclo de vida y se gestionan mediante ese ciclo de vida. Listo. Entonces yo puedo dejar tanta libertad como yo quiera o yo puedo apretar y ponerlo tan rígido el proceso como yo lo necesite. Listo. Entonces dependiendo de cada empresa podemos hacer una configuración a la medida. Listo, la idea es que esto se personaliza a la medida y se crean ciclos de vida a la medida, propiedades de archivo, plantillas, todo lo que se puede configurar en Autodesk Vault Professional. Listo. Entonces, una vez yo tengo aquí esta parte en revisión, le doy clic, perdón, lo voy a pasar a otro ciclo de vida, voy a pasarlo a Released. Y en Released, miren que los archivos quedan con un candadito. Este candadito evita que cualquier persona se le dé por hacerle un checkout. Miren que en este caso pues no tuvo ninguna acción porque como está protegido no puede hacer nada. Es más, le hago get y trato de hacerle checkout. El archivo no sale en checkout. Miren que así me hace la gestión. Él debe haberme sacado un mensaje. No sé por qué el mensaje no lo está mostrando, pero miren que el archivo no sale en checkout. Ese archivo solamente puede salir como copia, o sea, como get, para revisar, pero no se puede editar. Entonces, de esta manera yo protejo los archivos que están en estado liberado para que no puedan ser editados. Hay otra figura que es muy importante que se puede hacer uso de ella si se desea. Entonces vamos a darle clic aquí en cambiar de estado. Vamos a tomar de todos acá. Vamos a darle clic en Work in Progress. Voy a actualizar acá. Estos archivos que están en Work in Progress son archivos que nuevamente están en edición y existe algo que se llama ECO o Engineering Change Order. Cuando yo utilizo una ECO o una Engineering Change Order, es un documento electrónico que me permite hacer la gestión de los archivos que estoy trabajando. Entonces, mediante una Engineering Change Order, yo voy a añadir un archivo a un cambio. Es una figura que yo puedo utilizar libre o obligada, dependiendo de la configuración de Vault, en la cual, mediante un documento de gestión, valga la redundancia, gestiono
lo que yo quiera que se cambie en el documento de trabajo, ya sea en el prototipo digital o en el plano, o en ambos, mediante el diligenciamiento formal de esto. Entonces, ese documento permite añadir archivos, permite agregar comentarios, agregar más archivos, además del cual origina la eco, escoger una ruta de aprobación. Eso es importantísimo porque yo puedo tener rutas de aprobación diferentes. O sea, si el cambio es a nivel de prototipo, entonces yo escojo una ruta donde el ingeniero sea la persona que se encarga de hacer la gestión. Si es algo que tiene que ver con materiales, entonces digamos que es con la persona que tiene que ver con la parte de compras, porque es un material, es un componente externo. Entonces, dependiendo de quién debe hacer o quiénes, porque esta es una ruta y la ruta puede tener no solamente una persona, sino varias personas involucradas en la aprobación, yo puedo vincular una ruta especial para cada tipo de problema. Entonces, yo debo tener preconfiguradas las posibles rutas de las personas involucradas en la gestión. Y yo en Vol Professional, yo puedo tener ligados, o puedo no, debo, casi que tengo, no es obligación, por eso no digo tengo, pero debo tener ligado el directorio de correos a Volt, de manera que cuando se genere una eco, la eco está en la posibilidad de ser gestionada mediante Volt por un superusuario que manda notificaciones de correos a todas las personas que están involucradas en la ruta de aprobación y gestión de una eco. Entonces, toda la gestión de los archivos se puede hacer dentro de Volt. Es el mensaje final que yo quiero compartirles. Entonces, como les contaba dentro de la explicación que les hice en días pasados, implementar Volt no es solamente instalar y usar, es instalar, configurar a la medida de las necesidades y procesos de la empresa, y después, ahora sí, comenzar a utilizarlo con base en la información que yo estoy trabajando, ya sea de AutoCAD Inventor, Revit. Y ahora en Vol Professional sí tengo la capacidad de gestionar archivos de todo tipo. Si bien Revit y Plan 3D no se pueden trabajar bajo Vol Basic, ahora en Vol Professional sí puedo gestionar Plan 3D, puedo gestionar Revit, puedo gestionar Inventor, puedo gestionar AutoCAD y otros programas que están integrados con el funcionamiento de Vol Professional. Entonces, este es el mensaje. No mencioné todas las capacidades de Vol porque el tiempo no me da, pero quise escoger lo más importante, eh, contarles algo de lo que se puede hacer con Vol Professional. Si se acuerdan de la parte teórica, mencioné muchas más funcionalidades, pero el tiempo es limitado. La idea es crear una especie de inquietud, invitarlos a revisar esto, cómo puede mejorar su productividad al interior de la empresa o al interior de su equipo de trabajo, y, y contarles que estamos a su servicio. O sea, estamos a su disposición para que nos pregunten, para asesorarlos, para contarles más a fondo ya de forma particular cómo podemos ayudarlos a mejorar sus procesos, a que funcionen mejor, y utilizar Vol como parte de la solución a la mejora del trabajo con sus proyectos. Voy a revisar un poco las preguntas, a ver qué me han contado, y contestarles. Por aquí Wilson me pregunta, tengo una pregunta, ¿qué diferencia hay entre Vol Basic Client, Vol Basic Server y Professional Server? Bueno, aquí hay varias cosas. No puede, la figura de server es una figura que solamente queda instalada en el servidor. Entonces yo, por ejemplo, como tengo un escenario atípico, en el cual es un escenario de demostración, yo tengo el servidor en el mismo equipo, pero es un escenario atípico. Hay algo que se llama el Autodesk Data Management Server, que es la consola y es donde se administra las bóvedas y la base de datos. Entonces, en la bóveda y base de datos, este programa reside solamente en el servidor. Para los usuarios es transparente. Entonces, Volt Basic Server o Volt Server es la consola, ya sea para Volt Basic o para Volt Professional, y reside solamente en el servidor. Y la otra figura es el cliente.
El cliente es el que ya queda instalado en cada equipo, que es este programa que yo estoy mostrando acá, que es el que permite hacer la gestión de archivos ya localmente en el equipo de cada usuario. Listo, con eso te contesto la pregunta. Listo. Bueno, por aquí me... Listo, no. Por ahora no tengo más preguntas. Eh, quedamos abiertos a recibir más preguntas a todos ustedes. Tienen nuestro contacto y siempre estamos pendientes de nuestras redes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes donde estamos presentes, para que nos hagan preguntas y estaremos contactándolos casi que inmediatamente estaremos contactándolos para que nos cuenten cuáles son sus necesidades. Entonces, yo les agradezco por su participación, por dedicarnos parte de su tiempo para escucharnos. Espero que les haya servido. Si son usuarios, ver más capacidades. Si no son usuarios, invitarlos a que miren que esto es una solución para conectar equipos de trabajo y con World Professional conectar más áreas de la empresa, no solamente el área de diseño. Y, y que nos pregunten. Aquí estamos para contestarles todo lo que nos puedan preguntar. Listo. Puede involucrar procesos CAM, los puede involucrar de manera de que puede manejar los archivos que se gestionan mediante el CAM. Entonces, Inventor maneja un HCM, por ejemplo, pongo un ejemplo. Los archivos que están generados con las extensiones se pueden administrar desde Vault como cualquier otro tipo de archivo. Entonces, sí, se pueden administrar. Listo, entonces les doy nuevamente las gracias. Los invito a seguir pendientes de nuestras redes para nuestros próximos live. Estamos preparando constantemente temas en diferentes áreas que nos competen a nosotros como proveedores de servicios de arquitectura, construcción ingeniería y manufactura. Espero verlos nuevamente por acá. Muchas gracias.